Hola profesor. Bueno, a mí en este caso me tocó exponer sobre el tema 5.5, que son las compensaciones globales o en otros países. Como tal no encontré un tema en general que hablara sobre las compensaciones en otros países, pero bueno, yo me enfoqué en buscar 4 países y sus compensaciones. No nos dan, bueno, a lo mejor no sé buscar bien, pero pues no nos dan como tal especificaciones de las compensaciones que tienen, o a lo mejor yo no las entiendo, no sé. Pero bueno, voy a empezar. Y para hablar sobre las compensaciones, voy a dar el significado de compensaciones. Y bueno, al hablar de compensaciones se incluyen los siguientes términos, que son salarios, sueldos, viáticos, beneficios. No sé, a lo mejor un beneficio puede ser el tener un servicio de comedor en la empresa en la que estás laborando. E incentivos, que son gratificaciones, premios por tu trabajo. Y bueno, el concepto es la compensación, es la gratificación que los empleados reciben a cambio de su labor. Es el elemento que permite a la empresa atraer y retener los recursos humanos que necesita y al empleado satisfacer sus necesidades materiales. En pocas palabras, las compensaciones son para los trabajadores, aquellos trabajadores que, no sé, a lo mejor un ejemplo puede ser que producieron más que otros y eso fue beneficio para la empresa. Entonces, como fue beneficio para la empresa, lo van a gratificar o a compensar con, no sé, a lo mejor, como les dije, un beneficio, no sé, el comedor de la empresa, o con un porcentaje más de su sueldo, no sé, lo compensan por algo. Eso es lo que quiere decir las compensaciones. Un premio por haber trabajado duro o más o mejor. Bueno, yo me enfoqué, como mencioné, en 4 países sobre las compensaciones. Y el primer país es Costa Rica. Como tal no encontré en general las compensaciones en ese país, pero me mencionó o encontré 2 empresas que nos menciona cuáles son sus gratificaciones o sus compensaciones. La primera empresa es Abbott. Bueno, aquí mencionan sobre el salario, que se toman en cuenta 2 ajustes anuales, o sea, 2 periodos de 6 meses de 30 colones. Los colones es la moneda de Costa Rica y los 30 colones equivalen a 1.27 pesos, si no mal recuerdo. Lo convertí en Google y más o menos es lo que equivale, ¿no? Y y bueno, estos serán sumados por hora laboral. No entendí muy bien aquí, pero yo me imagino que es 1.27 pesos, en este caso mexicanos, 30 colones en Costa Rica por por hora laboral. No sé, a lo mejor quiero pensar que sea porque trabajas 1 hora más, tal vez. En estos ajustes también se toma en cuenta el rendimiento y la excelencia que ha tenido a lo largo del año. Entonces se dividen esos 30. Bueno, serían 60 colones. Yo aquí leyendo 60 colones al año, 30 colones por cada 6 meses, o más bien por hora, no estoy segura ahí muy bien. Bueno, aquí en caso de que la empresa ocupara una capacitación en el extranjero, se le otorgarán viáticos. Estos se aplican además del sueldo. Aquí quiere decir que, no sé, si algún empleado de esta empresa Abbott tiene que ir a otro país a una capacitación o algo que tenga que ver con la empresa Abbott,
ellos les pagan sus viáticos y además les siguen pagando su sueldo. Les pagan su sueldo al doble al estar en el extranjero en una capacitación o algo así. Bueno, la siguiente empresa es Amway. Aquí es un bono personal de desempeño. Esto es generado por el monto total facturado de manera individual. Un ejemplo que nos pone aquí, yo me imagino que la empresa maneja niveles en porcentajes, no sé, yo me imagino el 5, 10, 15%, 20%, pero aquí nos menciona que si alcanzamos un nivel del 15% y facturamos con $400 antes de impuestos, nos dan el 15% de esos $400. Aquí, como de Costa Rica, creo que $400 equivalen a 224,100 y algo colones. En pesos mexicanos serían como 9,000 y algo de pesos. Entonces nos dan ese 15, a los trabajadores les dan ese 15% si facturaron 400, en este caso en dólares. Esos $400 les dan el 15% de esos $400 y ese es su bono personal por su desempeño. El siguiente país es España. Aquí nos hablan sobre las horas extra. Las horas normales de trabajo son 9 horas al día y 40 horas a la semana como promedio durante un periodo de referencia de 12 meses. El límite máximo de las horas extraordinarias es de 80 horas al año. O sea, no pueden exceder, a lo mejor se cumplen 79 horas en un mes, que no creo, o en 2 meses, pero no pueden rebasar las 80 horas al año extraordinarias. Las horas extraordinarias se compensarán con el tiempo libre o tiempo de descanso o equivalente dentro de los 4 meses siguientes al tiempo extra que se trabajó. Este procedimiento de compensación se determina por el convenio colectivo o contratos individuales. Es su convenio en España. En España creo que su ley que regula a los trabajadores, creo que es el Estatuto de los Trabajadores. Y todo esto viene en el artículo 34 y 35 de ese estatuto. Dice, las horas de trabajo están reguladas para los empleados, dado que los contratistas independientes, es decir, los trabajadores de la plataforma de la empresa, no se consideran empleados. La restricción de las horas de trabajo no les es aplicable de conformidad con el Estatuto de los Trabajadores Autónomos. Son autónomos, yo creo que han de ser como tienditas o cosas así, empresas pequeñas que digamos que no tienen jefes tal vez. Un contrato individual o acuerdo de interés profesional determina el régimen de descanso semanal y el correspondiente a las vacaciones, las horas máximas de trabajo por día, semana, meses y un año para autónomos económicamente dependientes. Aquí nos dice que los trabajadores autónomos económicamente dependen deben de poder adaptar los horarios de trabajo para que, obviamente, pues estén con su familia, en el trabajo o personalmente que no se vayan al cine, no sé, otras cosas. Esto es el trabajadores independientes, en este caso en España, yo creo que en cualquier otro lado, ¿no? Te tienes que dar tus horarios para poder hacer tus cosas. Otro país que busqué es Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos nos menciona un seguro de trabajo. Sí, un seguro de trabajo. Yo creo que en todas las empresas tiene que haber un seguro de trabajo por
accidentes que puedan suceder en dicha empresa. Aquí nos menciona que, bueno, en general el seguro de trabajo incluye ingresos sustitutivos y gastos médicos y de rehabilitación. Normalmente a los empleados que sufran un accidente de trabajo en Estados Unidos, normalmente les pagan 2/3 de su sueldo o de su salario mientras esté de descanso. ¿Ok? Bueno, aquí otra compensación pues es el salario o el sueldo, y los trabajadores ganan, los que van empezando a trabajar y así, ganan entre 8 y 12 dólares la hora, que yo creo que equivale a 240, si es de 12 dólares como 240 pesos, no sé, sí, más o menos como 240 pesos la hora, o sea, sí es mucho. Y el salario mínimo legal es de 7 dólares, que vienen siendo como 140 pesos, 100 y algo, el salario mínimo. Eso sobre Estados Unidos. Y el último que investigué es Guatemala. Y en Guatemala, en esta compensación son las horas extra. De acuerdo con el Código del Trabajo, las horas de trabajo normales son 8 horas diarias y 48 horas por semana. Las horas de trabajo son horas en las que el trabajador está a la disposición del empleador. El total de horas trabajadas, las horas normales más las horas extra, no pueden exceder de 12 horas al día. Yo me imagino que aquí igual son 8 horas al día que tienes que trabajar. No puedes trabajar 4 horas más. O sea, no pueden exceder las 12 horas del día de trabajo, por así decirlo. Serían 4 horas extraordinarias. No pueden exceder de eso. Todo el trabajo desempeñado fuera de los límites provistos por la ley o el acuerdo entre las partes es fuera de los límites provistos por la ley, es considerado horas extra y debe ser devengado como tal. Si un trabajador trabaja más allá de sus horas estipuladas del trabajo, que son 8 horas al día como mencioné, y 48 horas a la semana, tiene derecho al pago de horas extra del 150% de la tarifa por hora normal. Entonces le van a pagar, si trabaja horas extras y excede las 48 horas o 48 horas a la semana extras, le tienen que pagar 150% de la tarifa a la hora normal. Ok, la otra compensación en Guatemala son los fines de semana. Es posible que se requiera de los trabajadores que laboren en días de descanso y días festivos oficiales. Las horas trabajadas en el día de descanso semanal y días festivos oficiales se consideran horas extraordinarias y se pagan con una prima del 150% de la tasa normal de salario por hora, que es el importe total de las cuotas ordinarias y extraordinarias de la última semana o los últimos 15 o 30 días, dependiendo si los salarios se pagan por quincena o por mes. Aquí nos menciona que hay a veces que los trabajadores tienen que trabajar los días festivos por ciertas razones, o tal vez fines de semana, no sé, aquí pueden entrar, aquí en México, no sé, como la prima dominical tal vez. Entonces se tienen que pagar una prima del 150% a la tasa normal del salario. Entonces, pues yo digo que está bien. Aquí en México la prima la prima dominical es del 25%. Allá es el 50%, está muchísimo mejor. Y bueno, una conclusión que yo quiero dar es que, pues obviamente tanto aquí en México como en otros países no son las mismas costumbres, leyes,
entre otras cosas. Por ejemplo, lo de Costa Rica, o sea, aquí es un 30 colones, que suena mucho. Allá en Costa Rica aquí es un peso, unos 50. Entonces, un peso con 50 centavos. Y en Estados Unidos el salario mínimo son como 140 pesos mexicanos, $7 allá. Pues sí, es como... hasta te dan ganas de ir a trabajarte allá. Pero pues son muchos factores que influyen. Pero pues sí, no es lo mismo, obviamente. Las leyes aquí en México como en otros países no son las mismas compensaciones. Pero pues... no. Bueno, esa es mi exposición, profesor. Gracias por su atención.